el diputado Raúl Pineda. ¿Ya terminó? Sí. Buenos días, bienvenidos todos, todas. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Credenciales y Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, hoy 5 de febrero de 2024, en el Salón Manuel Lené, Salón Azul, ubicado en el Palacio Augusto Arosemena. Señor secretario, sírvase verificar el quórum. Gracias, presidente. Raúl Pineda. Presente. Benicio Robinson. Está el suplente. El suplente. Ricardo Torres. Roberto Ábrego. Presente. Francisco Alemán. Presente. Mayín Correa. Presente. Sergio Gálvez. Presente. Hugo Méndez. Presente. Gabriel Silva. Presente. Existe quórum, señor presidente. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Declaramos abierta la sesión del día de hoy. Siguiente punto en el orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. Hoy lunes 5 de febrero del 2024 en el Salón Manuel A. Lené, Salón Azul, ubicado en el Palacio Justo Arosemena. Punto 1, verificación del quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, lectura de correspondencia. Punto 4, consideración de la ratificación del nombramiento del licenciado Javier Enrique Caraballo Salazar, Procurador General de la Nación, lo que propongan los honorables diputados. Aprueba esta comisión el orden del día leído. Ha sido aprobado, presidente. Honorables colegas, someto a consideración que el diputado Roberto Ábrego Torres haga de secretario, ya que el diputado Ricardo Torres no se encuentra. Aprueba esta comisión la solicitud. Aprobada. Siguiente punto en el orden del día, señor secretario. Lectura de correspondencia. Señor secretario, que se pueda leer la correspondencia y la parte principal del currículo del licenciado Caraballo. Correcto. Aquí tenemos correspondencia. Panamá, 11 de enero del 2024. Honorable diputado Raúl Pineda, presidente de Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, Asamblea Nacional, en su despacho. Estimado señor presidente, pues de medio le saludo y a la vez le informo que estaré alternando durante las sesiones ordinarias a partir del lunes 15 de enero al 30 de junio del presente año, conjuntamente con mi suplente Mercedes Gálvez. Licenciado Kivian Panay, secretario general, Asamblea Nacional, en su despacho. Estimado señor, por medio de la presente le informo que en el marco de lo que establece la ley, le solicito que se tramite la habilitación del honorable diputado suplente Rupilio Ábrego para que actúe en el periodo comprendido del 1 de febrero al 29 del mes de febrero del año 2024, de manera alterna con el suscrito. Le agradezco la atención brindada a mi solicitud. Atentamente, honorable diputado Benicio Robinson, diputado de la República. No hay más correspondencia. Siguiente punto. Siguiente punto en el orden del día, secretario. Consideración de la ratificación del nombramiento del licenciado Javier Enrique Caraballo Salazar, Procurador General de la Nación. Ofrecemos la palabra. Sí. Sí, vamos a leer el currículum. Tal como usted lo ha solicitado, presidente, y aprobado por los comisionados, voy a hacer un resumen de lo que son las credenciales y documentos que acompañan el nombramiento del licenciado Javier Caraballo Salazar como Procurador General de la Nación. En primer lugar, tenemos
la resolución del Consejo de Gabinete, que dice lo siguiente. Consejo de Gabinete, resolución de Gabinete número 6 de 30 de enero del 2024, que acuerda el nombramiento del Procurador General de la Nación. El Consejo de Gabinete, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que mediante la resolución 137 de 10 de diciembre de 2019, el Consejo de Gabinete acordó con el Presidente de la República el nombramiento de Eduardo Rubén Ulloa Miranda como Procurador General de la Nación a partir del 1 de enero del 2020 y por el resto del periodo que vence el 31 de diciembre del 2024. Que en la referida resolución de gabinete igualmente se acordó el nombramiento de Javier Enrique Caraballo Salazar para ocupar el cargo de suplente del Procurador General de la Nación por igual periodo, cargo el que fue ratificado por la Asamblea Nacional mediante la resolución número 112 del 17 de diciembre del 2019. Que el 1 de marzo del 2021 Eduardo Rubén Ulloa Miranda presentó formal renuncia a su cargo, por lo que su suplente fue llamado a llenar esa vacante de manera temporal hasta tanto se diera el nombramiento de un nuevo titular. Que corresponde al Consejo de Gabinete acordar el nombramiento del Procurador General de la Nación por el resto del periodo que vence el 31 de diciembre del 2024 a objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional. Resuelve. Primero, acordar el nombramiento de Javier Enrique Caraballo Salazar, portador de la cédula de identidad personal número 3-111-446, para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación por el resto del periodo que vence el 31 de diciembre del 2024. Artículo 2. Someter esta resolución de gabinete a consideración de la Honorable Asamblea Nacional para los fines dispuestos en el ordenal 4 del artículo 161 de la Constitución Política de la República de Panamá. Tercero, esta resolución de gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. Fundamento de derecho, artículo numeral 2 del artículo 200, en concordancia con el numeral 4 del artículo 161, ambos de la Constitución Política de la República de Panamá. Lo firman todos los ministros de Estado. Los documentos acreditados que sustentan la designación del órgano ejecutivo y consideración de la Asamblea Nacional, los vamos, como se estableció en esta comisión, a leer los temas más fundamentales, porque ¿qué es lo que hace esta comisión de credenciales? Verificar la documentación que acredite que la persona que el Ejecutivo ha enviado y que le corresponde a esta Asamblea Nacional de Diputados ratificar, aprobar o improbar para los efectos de garantizar que cumple con esos requisitos y pronunciarnos sobre el nombramiento para luego recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional su aprobación o improbación. Esa es la facultad prácticamente de manera administrativa, porque es un acto administrativo que ejecuta la Asamblea Nacional de Diputados. Revisar las credenciales. Entonces voy a proceder a leer los currículos, las partes en lo pertinente, para que entonces abramos el compás al debate de la consideración de esas credenciales y la opinión de ese nombramiento por parte de los honorables diputados comisionados de la Asamblea, de esta comisión, y obviamente los diputados que sin ser miembros de esta comisión tienen derecho a participar con derecho a voz. Te procedo. Javier Enrique Caraballo Salazar. Datos personales. Nombre: Javier Enrique Caraballo Salazar. Cédula: 3-111-446. Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1972. Teléfono: 6070-6625. Email: educación formal universitaria. Especialista en Derecho Probatorio Penal
por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España, 2021. Posgrado en Docencia Superior por la Universidad Especializada de las Américas, 2022. Estudio de máster en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, homologado por la Universidad de Panamá, Nicaragua, 2017. Diplomado en Sistema Penal Acusatorio, Instituto de Estudios e Investigación Jurídicas, Nicaragua, 2017. Estudio en Maestrías Penales, Universidad de Panamá, Panamá, 2017, pendiente de tesis de grado. Posgrado en Especialización en Estudios Criminológicos por la Universidad de Panamá, 2001. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, julio de 1997. Cuenta con 26 años y 5 meses de servicios, experiencia laboral ininterrumpido en el Ministerio Público de Panamá, donde ha ocupado los siguientes cargos, entre otros. Procurador General encargado del 3 de marzo del 2021 a la actualidad. Suplente del Procurador de la Nación del 1 de enero de 2020. Fiscal primero especializado en delitos relacionados con drogas de la Procuraduría General de la Nación a partir del 1 de enero del 2020. Fiscal Superior Regional de Colón y Cunayala del 18 de mayo del 2017 al 31 de diciembre del 2019. Fiscal Superior de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación a partir del 5 de abril del 2016. Fiscal primero especializado en delitos relacionados con drogas de la Procuraduría General de la Nación del 1 de junio de 2009 hasta el 4 de abril del 2016. Fiscal delegado especializado en delitos relacionados con droga de la provincia de Colón y la comarca Cunayala del 1 de mayo del 2007 al 31 de mayo del 2009. Fiscal delegado especializado en delitos relacionados con drogas de la provincia de Herrera a partir del 1 de abril del 2005. Fiscal delegado especializado en delitos relacionados con drogas de la provincia de Colón y la comarca Cunayala del 23 de junio del 2004 al 31 de diciembre del 2004. Asistente de fiscal en la Fiscalía Superior de Drogas a partir del 16 de junio del 2000. Secretario Judicial tercero con funciones de asistente de la Fiscalía de Drogas a partir del 16 de septiembre de 1999. Asistente fiscal en la Fiscalía Delegada de Drogas de Colón y Cunayala a partir del 1 de agosto de 1997. Coautor de la obra, algunas ejecutorias. Coautor de la obra colectiva El Derecho Constitucional en Panamá, Balance y Perspectiva con el trabajo de investigación, el presupuesto de la Administración de Justicia del marco constitucional panameño y el derecho comparado. Febrero 15, 2023. Autor de la primera edición del libro Recopilación comentada de normas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, editorial Grupo de Estudios e Investigaciones Jurídicas, Panamá, agosto 2016. Profesor de diplomado en Delitos Económicos, asignatura Delitos de Blanqueo de Capitales, Universidad Latina de Panamá, 2009. Participó en la discusión ante la Asamblea Nacional, ante la Asamblea Legislativa de la Ley número 23 de abril del 2015, que adopta medidas para la prevención, para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en conjunto con otras entidades como parte del grupo D que representó al Ministerio Público para tales discusiones. Representó al Ministerio Público y formó parte del grupo técnico que desarrolló los ajustes legales y normativos que llevaron a Panamá a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, GAFI, desde junio del 2014 hasta la salida de la lista del 2016. Expositora en la 10ª jornada de actualización jurídica con el tema Aspectos relevantes de los delitos relacionados con drogas, Panamá 2005. Exposición en la 4ª jornada de actualización jurídica, Panamá, octubre del 2005. Expositora en el 5º encuentro de autoridades antidrogas de la República de Panamá, definiendo acciones
y estrategia para enfrentar integralmente el narcotráfico, Panamá, septiembre del 2005. Expositor en la conferencia regional sobre prevención e investigación de blanqueo de capitales en América Central y el Caribe, Guatemala, marzo 2005. Expositor en el seminario Actualización en materia mercantil, propiedad intelectual, derecho de consumidores, consumidoras y consumo sostenible, Panamá, agosto de 2002. Expositor en el taller bilateral sobre lavado de dinero con el tema cooperación internacional en materia de lavado de dinero, represión y prevención, Panamá, agosto de 2002. Abogado idóneo para ejercer como magistrado de la Corte Suprema de la República de Panamá, mediante resolución número 11 IMC 11 de 25 de mayo del 2017, publica mediante Gaceta Oficial, publicada en Gaceta Oficial del 21 de junio 2017, Ministerio de Gobierno y Justicia de la República de Panamá. Algunos cursos y seminarios participantes. Seminario Estructuración de una investigación por lavado de activos dictado por la Agencia Antinarcóticos y la aplicación de la ley de la Embajada de Estados Unidos de América y la Procuraduría General de la Nación, Panamá, del 3 al 7, del 24 al 28 de junio del 2019. Seminario para evaluación del GAFIC y Unidad de Análisis Financiero. 16 seminarios, 16º seminario para evaluaciones, Panamá, 14 al 18 de noviembre del 2016. Primera conferencia en tendencia, nuevo reto hacia el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, dictado en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, Panamá, 26 de octubre del 2016. Curso de habilitantes, curso inicial para operaciones del Sistema Penal Acusatorio, Panamá, 16 al 17 de noviembre del 2015. Seminario taller de cumplimiento y prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Panamá, 23 al 27 de marzo del 2015. Congreso Nacional sobre Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales, Panamá, 4 al 6 de junio del 2014. Participación en la reunión del grupo de expertos sobre narcotráfico marítimo, julio 2027. Seminario Cooperación Internacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y contra el Financiamiento del Terrorismo, septiembre de 2006. Participación en el primer Congreso de Blanqueo de Capitales, interpretación de la Ley 41 del 2000, Panamá, junio 2006. Facilitador, expositor, Procuraduría General de la Nación, curso de delitos aduaneros, 24 de enero 2018. Intendencia de Seguros y Regulación de Sujetos No Financieros, primera conferencia, nuevo reto hacia el cumplimiento de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, Panamá, 26 de octubre del 2016. Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Droga para Centroamérica y el Caribe de Panamá, seminario taller de cumplimiento y prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Panamá, del 23 al 27 de marzo del 2015. La Fiscalía General del Estado de España y el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, taller de narcotráfico, Red Iberoamericana de Fiscales Antidrogas, Uruguay, del 1 al 4 de julio del 2014. Abarrol, Panamá, taller de investigación de casos de droga en el sistema penal acusatorio, Panamá, del 8 al 10 de abril del 2014. Con esto, señor presidente, culminamos la presentación de las credenciales del licenciado Javier Caraballo para que esta comisión, de acuerdo al artículo 50 de la ley que regula el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados, le dé cumplimiento en el sentido pues, de analizar estas credenciales y dar la opinión de este nombramiento para posteriormente someter a votación la recomendación sobre su aprobación o improbación de este nombramiento. Gracias, diputado. Ofrecemos la palabra.
Tiene la palabra la diputada Mayín Correa. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Credenciales, estimados colegas comisionados, señor procurador encargado, licenciado Javier Caraballo, presente aquí. Es de mi interés hacerle algunas preguntas sobre su trabajo y sobre los casos más renombrados que ha habido durante su periodo. Le agradezco muchísimo que lo conteste en el micrófono. Señor procurador, hace como menos de una semana, el ministro de Vivienda dijo a los medios en televisión que hace 4 años la ministra de Vivienda del inicio de este gobierno presentó algunas denuncias en su despacho sobre la gestión del ministro Echelecu. Y esas denuncias consistían en la pérdida de miles de dólares en materiales, en botas, en hojas de zinc, en puertas, etcétera. Le pregunto, señor procurador, ¿hay alguien detenido por este robo? Sí, muy buenos días. Gracias. Sí, muy buenos días, señor presidente de la comisión, señores comisionados. Honorable diputada Mayín Correa. Mire, estas denuncias en efecto fueron presentadas hace más de 4 años, cuando yo no estaba en la Procuraduría General de la Nación, y estas pasan, al no ser el señor Echelecu objeto de investigación por parte de la Procuraduría, a las Fiscalías Anticorrupción. Yo conozco que estas investigaciones están en curso. La verdad es que en este momento no podría dar el detalle exacto del adelanto de esas investigaciones porque no están en mi despacho, sino en la Fiscalía Anticorrupción y de verdad que no estaba preparado para esta pregunta específica, pero le puedo decir que sí, son una denuncia que se presentó y que sabemos que están o se le dio curso en la Fiscalía Anticorrupción. Yo le pregunto porque funcionarios, ministros del gobierno, presos todos, y la mayoría salieron libres por denuncias que no funcionaron. Pero eso fue en el gobierno de Martinelli, pero en el gobierno de Varela no ha pasado nada. Aquí tenemos inventarios de la cantidad de obras que abandonó por millones de dólares, a un costo altísimo. Yo particularmente, con una nota, le hice llegar a usted los Varela Leaks. Yo imprimí miles de este libro, los regalé. En este libro, que me lo he leído muchas veces, lo tengo en mi cabecera. No soy abogada, pero tengo abogados trabajando para mí. Y hay 100 delitos, comenzando por la formación de una procuraduría paralela en la presidencia, ignorando la verdadera procuraduría que existía en ese tiempo. Él hizo su propia procuraduría. Si eso no es delito, yo no soy abogada, pero si eso no es delito, yo no sé. Yo le mandé uno a usted en el día que el señor Varela dijo que sí era su llamada de un teléfono que él perdió. Cuando él aceptó esto, yo se la mandé a usted. Usted no ha investigado nada, lo ha leído, lea lo que es muy bueno. Es muy divertido oír a una procuradora con un presidente como de tú a tú, preguntándole qué come, preguntándole dónde está, preguntándole que le va a mandar chicharrones. O sea, léaselo, que es divertidísimo. ¿Usted ha hecho alguna investigación de las cosas que hay aquí? Que son muchos delitos. ¿Usted se recuerda haber recibido el que yo le mandé? Yo creo que la justicia tardía no es justicia y que la justicia selectiva tampoco es justicia. Nosotros tenemos que actuar como funcionarios, como dice la ley, y no podemos dejar este sí, este no. No, el que infringe la ley tiene que ser investigado.
Mire, hay un caso bien serio en los Estados Unidos y en otros países como México. Es el efecto que está causando la droga fentanilo. El propio presidente Biden salió a iniciar una campaña con millones de dólares. Se ha enfrentado con la China, porque de la China vienen los productos con que se produce. Ha tenido confrontaciones con el presidente de México, porque en México se produce y la mandan para los Estados Unidos. Es una droga mortal. Aquí en Panamá se extraviaron 29,000 dosis del Seguro Social. Señor Procurador, ¿se ha investigado esto? Porque cuando se le pregunta a la Caja del Seguro Social, el doctor Lago dice, yo lo mandé para la Procuraduría, allá es donde investigan el delito, yo cumplí. Le pregunto, señor Procurador, por tratarse de un producto mortal que pudiera estar en Panamá matando gente o matando gente en los Estados Unidos, pero ¿se ha investigado algo de eso? Para contestar, señor Procurador. Sí, honorable diputada. En efecto, el caso de la supuesta pérdida del fentanilo es una investigación que se lleva adelante por la Procuraduría y debo decir que no se llevó una investigación, se llevan dos. Lo que sí nos ha quedado claro, a pesar de que esta investigación está en curso, es que esta denuncia que hace la Caja de Seguro Social por la supuesta pérdida del fentanilo se basa en una auditoría que hace la propia Caja de Seguro Social extremadamente defectuosa. Nosotros hemos ordenado una nueva auditoría y auditoría que aún está en curso, pero lo que ya podemos decir desde este momento es que hay una cantidad de inconsistencias entre lo que dice la Caja de Seguro Social que se perdió con las recetas y demás. ¿Por qué? Porque la Caja de Seguro Social tenía un pésimo registro de cómo se administraba el fentanilo. Es decir, ellos hicieron una auditoría de cuánto se había administrado y cuánto tenían ellos en receta. No obstante, una auditoría que se está haciendo por la Procuraduría nos ha permitido determinar que en muchos casos los médicos retiraban este fentanilo y no le exigían ningún tipo de receta. Y hay algunos otros casos donde los médicos pedían la receta y no lo utilizaban. Entonces, todo esto nos ha llevado a una labor extremadamente compleja de reauditar todo el fentanilo que se consumió durante ese periodo en la Caja de Seguro Social. Esto obviamente no ha sido lo rápido que se quisiera, pero es una investigación que está en curso y que nosotros consideramos que en los próximos meses vamos a poder dar una respuesta a la comunidad. Pero respecto al tema del fentanilo hay algo que tenemos que aclarar. Mire, como usted bien lo dice, el fentanilo es una droga mortal que está haciendo estragos en Estados Unidos. Pero podemos decir sin lugar a dudas que el día de hoy Panamá no tiene un problema de consumo de fentanilo. Y no lo tiene porque se notara en Estados Unidos, en ciudades mucho más o menos como Panamá, se reportan de 4 a 5 muertes por sobredosis diarias por fentanilo. Si nosotros tuviéramos un problema de consumo de fentanilo aquí, en las calles se notara, nadie lo pudiera esconder. En las calles se notara a la gente muriendo por sobredosis. Acá no hemos tenido un solo caso de muerte por sobredosis de fentanilo y tampoco hemos tenido en los hospitales algún tipo de reporte de personas consumiendo fentanilo. Entonces no tenemos acá en Panamá, sin lugar a dudas, un problema de consumo de fentanilo. Y hasta este momento tampoco hemos logrado probar que estas dosis que desaparecieron, según la auditoría de la Caja de Seguro Social, de las instalaciones sanitarias, hayan ido a parar a Estados Unidos o a algún otro lugar. Hasta este momento lo que podemos determinar es que ha habido un desorden dentro de la Caja de Seguro Social respecto de el control que deben de llevar la administración de este tipo de medicamentos que son en extremo adictivos y peligrosos. Gracias. Diputada Mayín Correa. El pasado 23 de noviembre, el abogado Guillermo Cochés presentó ante su despacho varias denuncias contra el ministro de Estado de Comercio y de Ambiente. ¿Se está investigando esa denuncia? ¿Llegará a algún lado? Efectivamente, diputada, eso se presentó a finales de noviembre en nuestro despacho
Algunas de esas denuncias las hemos acumulado, llevamos una parte con la Fiscalía de Ambiente, otras partes la lleva la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, y ya hemos practicado una serie de inspecciones oculares en el Ministerio de Ambiente, hemos pedido información al Ministerio de Comercio, es decir, estamos recabando toda la información para esclarecer los hechos. No obstante, estamos hablando de una denuncia que se presentó a finales de noviembre, es decir, el tiempo que lleva de investigación es acorde con el adelanto que tenemos respecto de las diligencias practicadas. ¿Existe actualmente por parte de su despacho alguna investigación en curso sobre la responsabilidad penal que le cabría a los funcionarios responsables de haber dejado abandonadas y sin concluir gran cantidad de obras públicas que ocasionaron millones de dólares en pérdidas al Estado panameño? ¿Hay alguna investigación sobre el abandono de obras públicas? Bueno, Para contestar, señor procurador. sí, disculpe que me apresure, señor presidente. Sí, en efecto, hay algunas investigaciones, no obstante lo que resulta importante aquí establecer es que el Ministerio Público no investiga de manera tan general, sino denuncias específicas. Es decir, si alguien pone una denuncia sobre lo ocurrido en la obra tal, se hace esa investigación. El Ministerio Público no lo puede entrar a investigar todo lo ocurrido respecto de todas las obras abandonadas. Es decir, en cada caso donde se ha puesto una denuncia específica respecto de alguna irregularidad en una obra específica, se ha procedido a realizar las investigaciones de rigor. Por ejemplo, la Ciudad de la Salud. La palabra a la diputada Mayín Correa. Perdone, se nos olvida. Perdone. Señor procurador, ¿se ha llegado a alguna solución o decisión sobre empleados del Ministerio Público? Por cierto, una señora acaban de ser detenida, que estaba actuando en un puesto muy delicado sobre drogas dentro de la Procuraduría. ¿Usted ha hecho algún examen del personal para ver si eso no puede suceder, que el que investiga está metido en el delito? Eso me parece horrible. Tiene la palabra, señor procurador. Sí, honorable diputada, mire, esta funcionaria no es una funcionaria de investigación, sí es una funcionaria que ocupaba un puesto de muy alto nivel, era la jefa de la Oficina de Control de Químicos. Esa no es una oficina de investigación, una oficina administrativa que lo que hace es registrar todos los químicos que entran y salen del país. Esa funcionaria que tenía muchos años en el Ministerio Público, en mi administración logramos determinar que utilizó este puesto para incurrir en algunas irregularidades que llevaron no solo a un delito de corrupción, sino también al posterior lavado de dinero. Y nosotros, de manera responsable, como lo hacemos con cualquier funcionario que transgrede la ley, ordenamos que se aperturara una investigación, y hace un par de semanas la Fiscalía Anticorrupción ordenó su aprehensión provisional, la llevamos ante el juez, se le imputaron cargos y está detenida actualmente. Nosotros, mire, como funcionarios públicos y como rectores de una importante entidad como el Ministerio Público, con más de 5.500 funcionarios, no podemos garantizar que alguno de esos funcionarios no transgreda la ley. Lo que nosotros sí podemos garantizar, y lo hemos hecho en este caso y en todos los casos que hemos conocido, es que aquel funcionario que transgrede la ley, sea o no parte del Ministerio Público, independientemente de la jerarquía de su cargo, va a ser investigado y va a ser puesto a orden de la autoridad. Y es lo que ocurrió en este caso. Y le digo, la funcionaria a la que usted hace referencia tenía muchos años en el Ministerio Público, y era una funcionaria de nivel, incluso una funcionaria que considerábamos bastante cercana, pero transgredió la ley, y nosotros, con la objetividad que nos caracteriza, abrimos la investigación y hoy día está guardando detención preventiva por sus hechos. Diputada Mayín Correa. Señor procurador, su antecesora firmó un convenio, un acuerdo con la empresa Odebrecht. Ella se comprometía a pagar no sé cuántos miles de dólares para poder seguir trabajando en Panamá. Firmaron ese acuerdo y siguió trabajando en Panamá, porque le hizo todos los trabajos al alcalde Blandón por millones de dólares. La pregunta es, ¿pagó Odebrecht a la Procuraduría, que era la institución intermedio,
lo que quedó debiéndole en la pasada administración, que creo que eran como 200.000 o 300.000 dólares, no me acuerdo la forma. ¿Lo ha pagado? Señor Procurador. Sí, excelente pregunta, honorable diputada. Primero debo decir que sí, fue no mi antecesora, la antecesora del Procurador Ulloa, quien firmó ese acuerdo junto con algunos fiscales anticorrupción, acuerdo del que le puedo decir como fiscal, como profesional y hoy como procurador, del cual no estoy de acuerdo, valga la redundancia. Firmaron un acuerdo donde la empresa se comprometía a pagar más de 200 millones de dólares al país como una especie de compensación por todo los actos de corrupción y lavado de dinero. Yo debo decir de manera responsable que a mi llegada al Ministerio Público, la empresa Odebrecht solo había pagado los 10 millones de dólares que dio en el primer momento como adelanto para la firma de este acuerdo. No se había hecho responsable de pagar, de cumplir con ninguno de los otros plazos de pago que tenía, y ninguno de los procuradores que me antecedieron habían exigido eso. A nuestra llegada al Ministerio Público, de manera responsable, nosotros comisionamos a una fiscal anticorrupción para que exigiera esos pagos. Y ha sido un trabajo arduo a lo largo de estos últimos 30 meses, y hemos logrado que la empresa Odebrecht, paso a paso, y vuelvo y le digo, exigiéndolo ante los jueces, congelándole dinero a esta empresa, hemos logrado redituar a favor del Estado un promedio de 60 millones de dólares. De 60 millones de dólares a favor del Estado. No obstante, cada vez, mientras más avanzamos, encontramos menos bienes a favor o a órdenes de esa empresa, y se nos hace el lograr estos cobros más difícil. Por eso, le reitero, yo como profesional, hoy día como procurador, no estoy de acuerdo con lo que se combinó en este acuerdo con esta empresa, pues daba pocas garantías al Estado panameño para recuperar sus bienes. No obstante, en mi condición de Procurador General de la Nación, estamos haciendo todos los esfuerzos legales pertinentes para recuperar este dinero y hacer que se devuelva a las arcas del Estado y sirva, como siempre debió ser, a los intereses del pueblo panameño. Gracias, señor Procurador. Señor Presidente. Señora Mayín Correa. Yo quisiera preguntarle, señor Procurador, sobre una denuncia que puso el abogado Gonzalo Moncada Luna por una presunta comisión de delitos de peculado y tráfico de influencia contra el entonces director del IFARU, Bernardo Meneses. ¿En qué quedó esta denuncia? Señor Procurador. Sí, señor presidente, gracias. Mire, esta denuncia está ahí, de hecho, producto no solo de esta denuncia, sino de otras denuncias que ingresaron. Hay por lo menos 3 investigaciones a este respecto en las Fiscalías Anticorrupción. Y estas investigaciones están en curso. Tengo varios fiscales anticorrupción que están solicitando toda la información pertinente al IFARU a fin de poder esclarecer los hechos y de haber algún tipo de responsabilidad penal exigirla ante los tribunales. Señor presidente, ya, por último, Mayín, por favor, llámala. Quedaron muchas preguntas que hacer, pero tampoco podemos abusar de usted. Pero sin embargo, hay unas que son delicadas, que a uno le interesa saber. La violación de una niña que hacía el papel de diputada. Esa denuncia, pero el abuso de los niños en un albergue de niños. Esas denuncias, para mí como mujer, como madre, como abuela, bisabuela y todo, como ser humano, me parece que se deben agarrar por las mechas a todo el que esté involucrado en esa clase de delito. No hemos sabido más, nada, no sé por qué no, pero ¿nos puede hablar de esos casos? Tiene la palabra el señor Procurador. Gracias, señor presidente. Mire, la primera denuncia, y me agrada mucho que me haga esta pregunta porque lamentablemente en nuestro país, y no, ocurre no solo en nuestro país, sino en el mundo de hoy,
tenemos redes sociales que toman algunos temas, lo hacen extremadamente populares, y el tiempo en redes sociales no es el tiempo procesal, es decir, en las redes sociales un tema dura una semana, dos, y se olvida, y ya cuando en esa semana o dos no diste respuesta, la gente tiene en el ideario, en la mente de que eso quedó sin responder, cuando los tiempos procesales son un poco más, lamentablemente son un poco más dilatados. Mire, en el caso de la diputada juvenil, nosotros tomamos con la responsabilidad que corresponde este caso, y luego de una larga investigación nosotros podemos decir con toda tranquilidad y sustentado en los elementos probatorios, uno, que nunca se logró probar que hubiese algún tipo de abuso sexual en contra de esta supuesta víctima, esta diputada juvenil, y no solo de elementos probatorios recabados a través de una serie de pericias científicas, sino del propio dicho de ella. Lo que ocurrió en este caso es que, producto de algún tipo de problema de salud que presentaba la menor, la madre o personas allegadas a ella llegan a la conclusión de que había algún tipo de abuso. Lanzan esto en las redes, se arma toda esta gran expectativa por unos supuestos abusos que en el expediente nunca se lograron acreditar, y que la propia víctima, al rendir entrevista en el expediente, dice: a mí no me ha ocurrido nada. No obstante, es difícil luego que las redes sociales se hagan eco de esto. Las redes sociales se hacen eco de manera masiva del supuesto hecho de violación. Eso causa, como debe ser, conmoción social, porque debemos de ser muy sensibles ante estos hechos. No obstante, cuando finalmente la justicia hace su trabajo y se esclarecen los hechos, las redes sociales no le dan este mismo nivel de cobertura al hecho. Lo cierto aquí es que estas investigaciones se adelantaron, se invirtió una cantidad importante de recursos en ella, y se determinó a través de los elementos probatorios reunidos en esa investigación que ese hecho, por lo menos de manera objetiva, no se puede acreditar que haya ocurrido. Incluso le digo, la propia joven, supuesta víctima, en entrevista dice no haber sido víctima de esos hechos. Respecto al tema de los albergues, nosotros podemos decir que, bueno, tal vez cuando nosotros asumimos como procurador encargado de la Nación, ese era, digamos que, el tema que estaba de alguna manera en la palestra o haciendo crisis. Nosotros de manera responsable no nos limitamos a verificar los albergues que estaban siendo denunciados. Nosotros hicimos inspección en la totalidad de los albergues del país. Producto de estas investigaciones, nosotros abrimos varias investigaciones adicionales, y a estas alturas tenemos como un promedio, no sé si 5 o 6 personas condenadas por estos hechos. Pero nuevamente vamos al tema de las redes sociales. En ese momento eso era la euforia, no obstante, con posterioridad, cuando se han dado las condenas de las personas que de alguna manera maltrataron a niños o abusaron de ellos, estas condenas han sido publicadas, pero no tienen el mismo eco en las redes sociales, y queda en el ideario de la población que no hay una respuesta cuando sí la hay. Señor presidente, permítame la última pregunta, porque me la trajo en la colación del tema. Diputada, usted es la dueña de esta comisión, tiene la última pregunta. Bueno, estoy ilustrando a todo el mundo, ¿no? Yo soy periodista, por eso se ve que sé tantas cosas. Señor procurador, si yo me pongo a tirarle piedra a toda esta gente que está aquí, a golpearlo, sale uno con el ojo no sé cómo, viene la policía, me llama, alguno aquí va a querer vengarse de mí, y usted me pone una protección, yo que fui la que cometí el delito. Le voy a hablar con nombres propios. Hay un periódico digital que hasta se le acusa de haber causado la muerte de una periodista por informaciones falsas. Ayer salió en el periódico, antes de ayer, que usted autorizó la protección a esa persona. Yo digo, es un ciudadano más, pero ¿por qué yo no necesito protección? Ni ella, ni él, ni él. ¿Por qué no? Porque no andamos violando la ley, ni la vamos a pedir nunca. Pero el que viola la ley no tenemos nosotros que pagarle con nuestros impuestos, que lo cuide para que alguien no le saque un ojo por ahí por lo que hace. Y hoy salió que usted lo autorizó.
Señor Procurador, para contestar a la última pregunta de la diputada Mayín Correa. Gracias, señor presidente. Sí, mire, honorable diputada, efectivamente yo por ahí escuché, no lo he visto en el periódico, que se dice que yo lo autoricé. Tal vez lo autorizó algún fiscal que llevaba la investigación, no creo, no lo he verificado porque, vuelvo y le digo, eso salió hoy, no he verificado efectivamente que hubiese salido una nota. La verdad yo tengo muy buena memoria y no la recuerdo, una nota de la Procuraduría, muy posiblemente haya salido de alguna fiscalía. Lo cierto aquí es que cada vez que una fiscalía tiene información creíble de que algún ciudadano panameño puede ser víctima de algún delito grave de manera inminente, es decir, alguien amenaza de muerte o tenemos elementos de que quiere atentar contra la vida de algún ciudadano, independientemente de quién sea este ciudadano, el código mandata que tomemos una serie de medidas de protección. Y hay todo un catálogo de medidas de protección, entre las cuales está la protección policial. Y eso es independientemente de el tipo o calidad de persona que sea víctima. Y créame, y se lo puedo decir ya no como procurador, sino como fiscal, a mí siendo fiscal de drogas me tocó ordenar protección de delincuentes vinculados al narcotráfico, pero que tenía información de que querían matarlo y independientemente de que eran personas que yo perseguía como fiscal, como funcionario responsable, tenía que preservar su vida como víctima. Yo sé que es una situación tal vez no muy agradable para algunos ciudadanos, pero el poder del Estado no puede permitirse que los ciudadanos hagan justicia por sus manos y decidan quién vive o quién muere en este país. Eso tienen que decidirlo solo Dios. Entonces, cada vez que nos encontramos frente a un caso donde tenemos elementos objetivos y serios para saber de que pueden atentar contra la vida de una persona y tenemos la responsabilidad de dar algún tipo de medida de protección acorde con ese hecho. Y yo estoy casi seguro que es lo que ocurrió en el caso que usted bien relata. Gracias. Apreciada diputada Mayín Correa, tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados, miembros de la prensa, ciudadanos que nos sintonizan, que están presentes en la Asamblea Nacional, procurador designado. Yo creo que, sin duda alguna, la sesión de hoy es sumamente importante porque estamos frente a una designación que no es cualquier cosa. El procurador de la Nación tiene que hacer muchas cosas por la seguridad de este país y no es cualquier nombramiento. Es alguien que se encarga de perseguir los delitos, es alguien que se encarga de vigilar la conducta de los funcionarios públicos, alguien que se encarga de defender los intereses del Estado, sin duda alguna cosas que son de suma importancia, sumo peso, y que es importante que esta comisión, como bien lo está haciendo, cuestione las intenciones, los objetivos, las propuestas, las motivaciones y los antecedentes de quienes se vayan a designar. Y yo creo que también es importante esta discusión tomando el contexto en donde Panamá se ubica en materia de una de las cosas, o la cosa principal que persigue y que se encarga y que vigila el Ministerio Público, que es el tema de seguridad. El Ministerio Público trabaja principalmente en temas de seguridad, de delitos. Y es que, si bien se han hecho algunos avances en unas conductas delictivas en los últimos años, también hay que ser objetivos y reconocer de que también hemos estado atrasando y que hay un problema de seguridad en Panamá. Por ejemplo, y estas son estadísticas de la misma Procuraduría, Ministerio Público, en tema de homicidios, en el 2019 se registraron 480, en el 2023 556, es decir, más del 10% de incremento. Maltrato a niños, niñas y adolescentes, en el 2019 3.067, en el 2023 3.975, nuevamente un incremento importante. Delitos contra la familia también incrementan. Delitos contra el adulto mayor, maltrato al adulto mayor también incrementan. De 156 en el 2020 a 863 en el 2023. Violencia doméstica también incrementa del 2019 al 2023. Entonces la realidad, y esto por supuesto que no solamente es responsabilidad del Ministerio Público, esto es un problema que tenemos, que es del sistema
y la creación de una política pública criminal bien diseñada, bien ejecutada, no improvisada y coordinada en temas de prevención, en temas de capturas, en temas de sanción, en temas de condenas y en temas de rehabilitación. Que por supuesto el Ministerio Público juega una parte importante, principalmente en el tema de sanción, pero que el Ministerio Público, Ministerio de Seguridad y demás entidades tienen que coordinar para que haya una mejor seguridad ciudadana. Y por lo menos en opinión de este diputado y considerando las estadísticas que tenemos y sobre todo el sentir ciudadano, hay áreas específicas en las que hay mucho trabajo por hacer y no hemos avanzado y estamos peor. Y eso, nuevamente, reitero, es falta de una política criminal. No necesariamente hay que señalar al Ministerio Público, sino algo mucho más general y macro. Y esa falta de política criminal también se puede ver en la inestabilidad de la misma política y la inestabilidad que, en mi opinión, sufre el Ministerio Público. O sea, en Panamá hemos tenido en los últimos 31 años 10 procuradores de la Nación. Y el procurador de la Nación, como estoy seguro que todos saben, un periodo de 10 años. Es decir, hemos haber tenido 3 o 4 procuradores en 31 años, pero hemos tenido 10. O sea, algo está pasando en el Ministerio Público que estamos cambiando los procuradores de momento a otro. Es más, usted fue nombrado para terminar el periodo de una procuradora anterior, la procuradora Kenia Porcel. No son los 10 años que le debió haber correspondido para hacer su periodo entero. Y así hemos visto cómo algunos procuradores duran 2, 3 años, inclusive el procurador actual, bueno, el anterior, perdón, Ulloa, que nada más duró 2 años, creo que fue un poco menos, resignó y ahora estamos frente a esta nominación, ¿no? O sea, hay un problema de inestabilidad en el Ministerio Público, hay un problema de incongruencia, de visión, de coordinación y sobre todo en algo tan delicado como seguridad, se necesita gente con carácter, con visión, con estabilidad, que pueda garantizar que el Ministerio Público del órgano judicial se pueda manejar con independencia. Y a mí sí me deja una gran duda esos cambios que hemos tenido en el Ministerio Público y los valvenes en los últimos 30 años. Pero en adición a eso, hoy estamos frente a una designación que yo creo que hay que hacer responsable no a usted, sino al órgano ejecutivo del momento en el cual se hace. El órgano ejecutivo debió haber enviado esta nominación si usted era su candidato en el momento, o semanas después, o días después, o horas después de que el señor Ulloa haya renunciado. Y yo creo que eso nos tiene que llevar, y a la ciudadanía lo ha llevado a cuestionar el proceso. ¿Y por qué es importante el proceso? Porque el sistema de seguridad, el sistema de justicia, como usted lo ha hablado, las redes sociales, que hablan a las redes sociales, que dicen, a veces dicen cosas que no son ciertas, se percibe que no están haciendo el trabajo, pero eso impacta, porque si a medida que la gente piensa que el sistema judicial no funciona, mucha gente lastimosamente toma el crimen o la justicia por sus propias manos. Entonces, yo todavía no entiendo cómo sale el procurador anterior y pasan todos estos años donde usted está haciendo básicamente el rol de procurador, pero tenemos que llegar ahora a 4 o 5 meses de cambio de gobierno, cuando las personas están haciendo muchas campañas para presentar esto en la asamblea, que obviamente genera algún tipo de suspicacia y de duda de por qué hacerlo ahora y no antes. No estoy diciendo con esto, y ahora vamos a escuchar las respuestas que tienen a las preguntas, de que no se merezca los meses que quedan, pero sí tengo que cuestionar al órgano ejecutivo en su designación y el momento donde lo está haciendo. Debió haberla hecho antes. Y también aunado a eso, y esto por supuesto que es otra discusión, en su momento cuando usted lo nombraron acá de procurador suplente, creo que también hay una discusión constitucional que se debe hacer y en su momento se hizo, de si realmente el órgano ejecutivo debe nombrar al procurador suplente o si debe ser el procurador actual. En mi opinión, la Constitución es clara y habla que el procurador debe designar al procurador suplente cuando él no esté. Entonces, yo quisiera empezar por preguntarle a usted, ¿qué piensa de este proceso? Desde que lo estén designando a pocos meses de que termine este gobierno, con una gestión que únicamente duraría quizás 1 año hasta diciembre, cuando, según lo que he escuchado y he conversado, para muchos usted ha hecho un trabajo responsable y positivo, pero ¿por qué no se habrá dado esto anteriormente? ¿Qué puede usted decirle al país sobre esa suspicacia que genera
una designación en este momento, justamente terminándose el gobierno. Cuando muchos cuestionan, bueno, ¿será que lo nombran ahora para que se quede los próximos 6 meses luego que cae un cambio de gobierno para proteger a quién sabe qué? Esos son el tipo de preguntas que la gente se está haciendo, que quizás están bien fundadas o no, pero la gente piensa, bueno, llega un nuevo presidente, lo va a querer sacar y comenzar a investigar, así que mejor dejemos al procurador encargado que por lo menos unos 6 meses nos puede comprar. ¿Qué usted puede responder a eso, procurador, por favor? Para contestar el señor procurador. Gracias, señor presidente, honorable Gabriel Silva. Mire, yo creo que desde el día 1 de mi nombramiento como procurador encargado, me hicieron exactamente una pregunta similar, ¿no? Bueno, encargado por cuánto tiempo, cómo te sientes, hacer encargado. Yo dije algo que ha sido la constante durante estos 32 meses. Javier Caraballo como persona y como funcionario no tiene la facultad de decirle al presidente cuándo designarlo o cuándo hacer esa designación formal. Pero yo como funcionario lo que sí podía hacer es lo que hemos hecho estos 32 meses, ejercer el puesto todos los días como si estuviéramos permanentes. Y yo creo que los resultados hablan de ello. Nosotros durante estos 32 meses hemos llevado adelante la gestión del Ministerio Público, olvidándonos de eso de encargado o interino todos los días. Y tal vez esta designación llegue hoy porque nosotros no hemos hecho tampoco esfuerzos para pedirle al Ejecutivo que nos designara de manera formal, porque respetamos la independencia, creemos en ella, somos convencidos de que un procurador debe ser independiente. Entonces no hemos hecho la petición de ser designado de manera formal, hemos hecho el trabajo. Entonces difícilmente yo puedo responderle a usted por qué el Ejecutivo hace esta designación el día de hoy. Lo que yo sí puedo decirle es que a lo largo de estos 32 meses que hemos sido ejercido el cargo como procurador encargado, y si la Asamblea lo tiene a bien y nos ratifica el tiempo que lo hagamos como procurador en propiedad, lo vamos a hacer con independencia, con integridad y con honestidad, independientemente de quién llegue. Y eso no tiene que ver con si va a haber cambio de gobierno o no. Las funciones que ejerce el Ministerio Público son independientes del Ejecutivo y mientras yo esté como procurador así van a seguir siendo. Para preguntar, el diputado Silva. Qué bueno, y ojalá así sea, pero creo que es comprensible la duda que puede existir de por qué hacerlo ahora. Y sobre todo, lo que pasó en los últimos años, ¿no? Que como usted estaba como el procurador encargado y el órgano ejecutivo en cualquier momento pudiese haber enviado a la Asamblea Nacional un procurador en fijo, un procurador principal, lo que algunos pensarían es, bueno, lo mantienen como encargado, haciendo lo que nosotros queramos, porque si no, le ponemos a alguien arriba. Y eso entonces genera nuevamente dudas sobre la independencia de la Procuraduría, ¿no? Vamos a dejarlo como procurador encargado porque en cualquier momento le podemos poner a alguien arriba. Y así hacemos que el Ministerio Público haga lo que nosotros queramos. Esa es una apreciación que la ciudadanía o algunos pueden tener y yo creo que es importante plantearla, ni siquiera por usted. Este es un llamado más al órgano ejecutivo porque a mí me parece irresponsable la manera como se ha manejado esto. Si ellos sabían que usted estaba haciendo un buen trabajo o había hecho un buen trabajo o lo habían designado como encargado y viendo la hoja de vida que sin duda alguna tiene una experiencia valiosa, debieron haberle dado esa independencia, esa certeza al Ministerio Público, al órgano judicial de inmediato cuando sale el señor Ulloa, no ahora a finalizar el gobierno. Yo también le compartí algunas cifras estadísticas sobre el tema de seguridad en Panamá y me gustaría escuchar sus apreciaciones al respecto, en temas de homicidios, en temas de maltrato infantil, en temas de violencia familiar, particularmente donde hemos visto que ha incrementado. ¿Qué nos puede usted compartir al respecto de esas cifras y qué el Ministerio Público está haciendo y planea hacer en los próximos años si se aprueba el nombramiento en cuanto a esto? Presidente, por favor. Para contestar el señor procurador. Señor presidente, sí, honorable Silva, mire, en efecto yo creo que debo partir estableciendo cuáles son las competencias propias del Ministerio Público, porque algunas veces este debate da la confusión y piensan que el Ministerio Público, su principal labor es estar en el área de prevención, cuando
el grueso de nuestras funciones está en el área de represión. Es decir, una vez que ocurre un hecho delictivo, el Ministerio Público tiene que esclarecer los hechos y llevar a las personas responsables ante la autoridad y proteger a las víctimas. En efecto, sí, nosotros tenemos una serie de coordinaciones y yo creo que han sido en estos últimos 32 meses, una coordinación excelente con la policía, Ministerio de Seguridad y demás, coadyuvando en los temas de prevención y tratando de minimizar el impacto de los hechos violentos que afectan a la sociedad. Pero nuestra principal función, que es el tema de investigar los delitos luego de cometidos y proteger a la víctima, yo creo que han habido grandes avances a pesar de esas estadísticas. Mire, a nuestra llegada a la institución, en el área metropolitana teníamos un edificio que estaba a medio construir del Ministerio Público, que es donde quedaba el antiguo registro público. Esas oficinas estaban siendo concebidas para que allí funcionaran despachos administrativos del Ministerio Público. Estamos hablando de contabilidad, recursos humanos y demás. A nuestra llegada a la institución vimos el potencial de esa edificación y pensando precisamente en las personas vulnerables, los niños abusados, las víctimas de violencia intrafamiliar y demás, y mujeres, cambiamos el concepto del tema. Y ahí instauramos lo que en la región, algunos fiscales incluso generales han venido a ver, instauramos un centro de atención integral a estas víctimas vulnerables donde le pusimos atención primaria, es decir, tienen un lugar donde llegan y ponen la denuncia, un lugar céntrico. Allí mismo tenemos a la UPAVIG, Unidad de Protección a la Víctima, testigos, donde tenemos psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras para darle soporte a estas víctimas. Tenemos una cámara GESEL que nos permite entrevistar a estas personas vulnerables sin su revictimización. Tenemos a medicina legal allí. Es decir, hemos desplegado con obras específicas los esfuerzos para proteger a estas víctimas, para ser más efectivo en la investigación de este tipo de conducta delictiva, que es la responsabilidad real del Ministerio Público. En el tema de prevención, sí, hemos colaborado reconociendo o estableciendo desde ya que no es nuestra principal función, y nosotros a través de CONAPRED tenemos una serie de políticas a fin de concientizar a la población en el tema de abuso infantil. En nuestras redes sociales usted podrá verificar que tenemos una serie también de campañas para el tema de violencia intrafamiliar. No obstante, hay que ser muy claro en que estos problemas no son problemas netamente jurídicos, son problemas sociales complejos, donde la solución que nos puede llevar a minorar este tipo de estadísticas no está en el área represiva, está en el área social. Es decir, tienen que confluir otras instituciones que están en el tema de, digamos, todo el trabajo social que hay que hacer con las familias para el manejo de la ira, para el tema de prevenir el abuso de alcohol y el abuso de drogas, que son las verdaderas causas de esta violencia intrafamiliar y abusos que tenemos. Son esas entidades que no son necesariamente jurídicas ni de represión, en las que deben de sentar las bases que nos permitan bajar esas estadísticas. Nosotros podemos, y ojalá pudiéramos en cada uno de esos casos, descubrir a las personas vinculadas, investigarlas y hacerlas responsables. No obstante, si no se atacan las causas de esas situaciones, la causa de esa violencia, de esa falta de control de ira que tiene nuestra sociedad y demás, vamos a seguir con esas estadísticas altas. Listo. Presidente, ahora el honorable diputado Gabriel Silva. Gracias, diputado. Para quizás agilizar el tiempo, ya que es limitado, voy a juntar algunas preguntas sobre algunos casos específicos. El primero tiene que ver con las denuncias presentadas por la Contraloría General de la República por malos manejos o posibles malos manejos de la planilla de algunos diputados del periodo anterior. ¿Cómo van los avances en esa investigación? Ya ha pasado, sin duda, casi 5 años, quizás un poco más desde eso. ¿Y qué se puede esperar sobre esos casos? 2, el tema del CENIAF. El abuso de los albergues, usted mencionó, si no me equivoco, 6 condenados
si puede elaborar un poco más de esos 6 condenados, fue por qué tipo de delitos fueron condenados y si todavía hay investigaciones en curso o ya se cerró el tema de los albergues. Y tercero, pero no menos importante, el tema de los auxilios económicos que ya mencionó la diputada Correa. Se han presentado, si no me equivoco, alrededor de 5 denuncias. Entiendo que ya mencionó que ha pedido información al IFARU y demás, pero si nos puede elaborar un poco más de los avances de esta investigación y cuándo cree que podamos tener, dónde está el proceso y cuándo cree que podamos tener algún tipo de noticia sobre este tema en particular, ¿no? Especialmente considerando que una de las personas investigadas, quizás el principalmente investigado, está llevando una campaña a cabo como diputado y entonces si gana ya sabemos que va a ser una dificultad para que el Ministerio Público lo investigue, sino que va a ser la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así que, presidente, por favor, si le puede dar la palabra. La palabra al señor procurador. Muchas gracias, señor presidente. Sí, mire, el primero de los casos, si la memoria no me falla, que usted toca es el caso de las planillas que denunció el ex contralor respecto del manejo de algunos exdiputados. Mire, como usted bien dice, esta denuncia se da hace más de 5 años. Yo no puedo hablar de lo que ocurrió antes, pero a nuestra llegada a la Procuraduría General de la Nación nos encontramos con que el grueso de estos casos estaban detenidos por un amparo de garantías que, como ustedes saben, tiene el efecto de suspender la investigación, y este amparo estuvo por largo tiempo en los tribunales de justicia paralizando esta investigación. Tan pronto, y le estoy hablando de que tal vez no quisiera equivocarme, durante el periodo en que yo entré, que pregunté por ese caso que estuvimos verificando, estuvo más de un año paralizado por estos primeros amparos. Una vez estos amparos fueron fallados, que el caso regresa, nosotros instruimos a los fiscales y se empiezan a hacer las primeras imputaciones de cargos. Ya hay algunas personas a las que se le imputó cargo, porque eso es con el sistema anterior, a través de indagatorias, se empiezan a hacer las primeras indagatorias y demás. Pasan un par de meses y nuevamente cae una lluvia de amparos que detienen nuevamente por recursos judiciales esta investigación. Si la memoria no me falla, tal vez en los últimos 2 meses se han fallado algunos de estos amparos y entonces estamos nuevamente tratando de retomar. Lo que queremos decir es que en estos casos donde tenemos personas aforadas que de alguna manera complican un poco la investigación a través de amparo, esta investigación se hace un poco lenta. Vuelvo y le digo, cuando llegamos a esta investigación ya estaba paralizada por estos amparos y nosotros lo más que podemos hacer, como lo hicimos en esta investigación, fue meter todos los impulsos procesales para que esos amparos se fallaran lo más rápido posible y en el tiempo que tenemos esta investigación, como está ocurriendo ahora mismo, adelantarla. Y yo estoy convencido de que en la medida en que estos recursos procesales no los permitan, nosotros en un par de meses vamos a tener los primeros juicios respecto de esas investigaciones. Silva. Gracias, presidente. Falta el tema entonces de los auxilios económicos y el tema del CENIAF. Entonces, y repregunto en el tema de los exdiputados, ¿no considera usted que existe un riesgo de que prescriban estos casos? Presidente, por favor. Señor procurador. Sí, efectivamente el riesgo está latente y por eso le digo, a nuestra llegada al Ministerio Público como Procurador General de la Nación, cuando nosotros hicimos el primer diagnóstico que teníamos, este caso se incluyó entre los casos prioritarios que teníamos y verificamos. No obstante, estos casos estaban en amparo de garantía, es decir, el Ministerio Público frente a eso no tenía capacidad de acción, demoraron largo tiempo, más de un año en amparo, y nuevamente iniciamos la investigación y se han trancado nuevamente en amparos. Nosotros, a través de los fiscales, lo que hemos hecho es lo que podemos hacer, ser incisivos en el tema de los recursos para intentar de alguna manera destrancar estos procedimientos judiciales y seguir con la investigación. Y vuelvo y le digo, yo tal vez no tengo aquí los detalles específicos, pero ya tenemos una serie de personas imputadas por esos cargos y estamos procesando la información para imputar a otros. Ok, respecto al tema de los albergues, mire,
Efectivamente, como nosotros tuvimos la oportunidad de explicar, a nuestra llegada se desplegaron una serie de diligencias a fin de aclarar lo hecho. Producto de esa diligencia, nosotros logramos condenar a dos personas por corrupción, es decir, eran personas que administraban estos albergues y consideramos nosotros que no hicieron el mejor uso del dinero público que recibían para ello. Logramos condenar, no recuerdo bien si a 3 o 4 personas por el tema de abuso infantil, es decir, estamos hablando de gente que maltrataba o golpeaba a los niños que estaban dentro de estos albergues, y tenemos a 2 personas condenadas por actos sexuales, es decir, por actos sexuales. Lo cierto aquí, y esto es importante nuevamente establecerlo, es que si bien nos encontramos con un caso complejo de algunos albergues que victimizaron a los niños, nuevamente aquí hay que decirlo con responsabilidad. Las redes sociales pintaron esto y lo hicieron ver como que era algo generalizado y que aquí había toda una industria de abuso de niños, cuando la investigación determinó que habían casos puntuales, y en esos casos puntuales nosotros investigamos y le exigimos responsabilidad a estas personas. Ok, respecto al tema de los auxilios económicos, mire, yo comparto la misma preocupación que el resto de la comunidad con ese hecho. No obstante, y tal vez me adelanto a una de las principales complicaciones que tenemos en ese caso. Estamos hablando de una ley que de alguna manera es extremadamente amplia, es decir, le otorga al director del IFARU facultades extremadamente amplias o criterios demasiado amplios para determinar cuándo brindar o no un auxilio. Eso hace que la investigación sea bastante cuesta arriba, porque tenemos que irnos a aquellos indicios que nos permitan determinar que hubo una extralimitación en esas amplias facultades. Es decir, no estamos hablando de una ley que reglamentaba de una manera muy clara o taxativa el cuándo y bajo qué criterios se otorgan o no estos auxilios. Estamos hablando de una ley que era lo suficientemente amplia. Entonces tengo a los fiscales pidiendo información muy detallada para poder de esta información deducir si hay una conducta delictiva o no. Entonces no es un caso fácil, es un caso extremadamente importante para nosotros, y tenemos el compromiso de adelantarlo y de encontrar responsabilidad penal, exigirle ante los tribunales esta responsabilidad penal a las personas vinculadas. Diputado Silva. Gracias, presidente. Pasando al tema de drogas, si nos puede elaborar, por favor, en las actividades que está haciendo PONAPRED, porque yo he visto varias vallas señalando a niños, diciendo esto es lo que te hace las drogas y el daño que causa, pero en adición a esa publicidad, ¿qué está haciendo CONAPRED? Y si considera que está haciendo un buen trabajo, y qué ve que CONAPRED puede hacer en el próximo año, por lo menos cuáles van a ser sus metas y qué ha hecho hasta ahora, ¿no? Me preocupa el tema de CONAPRED porque creo que tiene mucho que puede ofrecer, mucho que puede hacer, pero si nos puede dar a nosotros un pantallazo de lo que ha hecho y lo que viene. Y también, ligado a esa pregunta, el tema de extinción de dominio. Sabe que aquí en la Asamblea Nacional hay una propuesta presentada por el órgano ejecutivo, ya se aprobó una anteriormente que no fue exitosa. Si nos puede dar su valoración y apreciación sobre esa propuesta. Presidente, por favor. Tiene la palabra el señor Procurador. Sí, gracias, señor presidente. Mire, excelente pregunta. Yo creo que al ponderar un poco lo que hemos hecho con CONAPRED desde que llegamos en estos 32 meses, debo decir, sin ánimo de sentirme o de parecer presuntuoso, que ahí nos tuvimos que enfrentar a esta burocracia que algunas veces hace infuncionales las cosas, y mucho del trabajo que hemos hecho en el tema de CONAPRED no se siente ni se ve. ¿Por qué? Mire, a nuestra llegada a la Procuraduría General de la Nación y por ende a la presidencia de la Comisión Nacional para la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas, nos encontramos con que por un tema burocrático, desde el 2016 no se le asignaban fondos a CONAPRED. Es decir, los fondos provenientes de la droga pasaban a una cuenta en el Ministerio de Economía, pero CONAPRED no podía utilizarlos. Ahí había un criterio que cuando se hizo la ley, estos fondos se manejaban
como una especie de fondos rotativos que se ponían en una cuenta y CONAPREC disponía de ellos y demás, y en el 2016 se decidió que el manejo de estos fondos fueran presupuestarios. Es decir, que para utilizar estos fondos tendrían que traerlo al presupuesto general de la Nación, determinar cuál iba a ser el uso y demás. Pero lo realmente grave aquí es que necesitando estos fondos para la prevención, desde el 2016 hasta nuestra llegada en el 2021, no había un procedimiento claro de cómo hacerlo. Y este procedimiento claro de cómo hacerlo no solo era responsabilidad del Ministerio de Economía, que no decía cómo, sino también de quienes regentaron la CONAPREC, que no exigieron tampoco este procedimiento de cómo. A nuestra llegada, nosotros nos comprometimos con eso, siendo una persona que tenemos más de 20 años dedicado a la lucha contra el flagelo de la droga en todas sus manifestaciones, nos comprometimos con ese tema. Nosotros, y debo decirlo así, tardamos casi un año de establecer con el Ministerio de Economía y Finanzas cuál era el procedimiento para que estos dineros pasaran, realmente en borroso y en algunos casos frustrante, porque como buen administrador lo que uno quiere es dar resultados y no perderse en el procedimiento. No obstante, pasado ese tiempo, nosotros traímos en el presupuesto del 2022 el tema de la utilización de los ingresos de CONAPREC y nos estrellamos contra una realidad. El procedimiento que se nos ofreció por el Ministerio de Economía y Finanzas era infuncional. Estamos hablando de que traigo a presupuesto los planes y proyectos de CONAPREC. Estos planes y proyectos ya debían de ser previamente aprobados por la comisión, pero desde su aprobación empieza a pasar el tiempo. Lo traigo a presupuesto y luego lo mando a Contraloría. Contraloría los aprueba y luego se van a acto público. Es decir, cuando íbamos con toda la tramitología, llegaba noviembre y no se habían utilizado por la tramitología propia de todo este procedimiento burocrático. Entonces, realmente logramos en el 2022 ejecutar muy poco de lo que tenía que hacerse con CONAPREC, y muchos de los recursos que se utilizaron para campaña eran recursos del Ministerio Público, que el Ministerio Público de alguna manera, en coordinación con CONAPREC, utilizó para el tema de prevención. No obstante, en el 2023 nos impusimos un nuevo reto y con el apoyo de algunos diputados de la Asamblea logramos una ley para que esto se manejara con un fideicomiso. Esa ley fue presentada con apoyo nuestro por algunos diputados. Finalmente se logró la aprobación de esa ley. Hoy día ya tenemos establecido un contrato de fideicomiso con el Banco Nacional que está recién aprobado. Entonces eso nos ha permitido, con todo este trabajo de estos 32 meses, sentar las bases para que de aquí en adelante CONAPREC pueda tener los recursos para hacer el trabajo. Por eso le decía que hemos hecho mucho trabajo agotador por el trabajo que no se nota porque es sentar las bases para que esta institución, esta comisión realmente pueda ser efectiva y funcional. Bueno, y respecto al tema de extinción de dominio, mire, yo soy un convencido de que es una herramienta útil y necesaria para la represión del crimen organizado. Yo puedo decir que tal vez la diferencia entre el éxito y el fracaso de algunos países para la represión del lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de las pandillas es la extinción de dominio. Yo soy un convencido de eso. Nosotros estuvimos aquí en muchos de los debates apoyando al Ministerio de Seguridad en este tema. No obstante, comprendemos y respetamos las facultades de la Honorable Asamblea respecto del tema de la ley. Si usted me pregunta a mí, yo propugno porque en este periodo que venga se presente una nueva ley tomando en cuenta muchas de las objeciones y de los planteamientos de la sociedad en general y de la Honorable Asamblea, pero que partamos con algo. Y soy un convencido de que necesitamos tener una buena ley, pero es mejor tener una ley tal vez a un 80% que no tener nada. Entonces, mi firme convicción es que podamos partir a aprobar una ley de extinción de dominio que tal vez no sea perfecta, pero que podamos ir perfeccionando en el tiempo. Gracias. Para terminar, presidente. Sí, diputado Silva. Para terminar, un poco de preguntas sobre el tema más administrativo y tiene que ver con la carrera en el Ministerio Público, ¿no? Hoy sabemos que los fiscales los designa principalmente el procurador y
¿qué avances usted cree que se puede hacer en materia de la designación de los fiscales para que sea de carrera, para que se dé con mayor independencia y también para que, digo, usted fue fiscal, usted empezó desde abajo y subió hasta arriba a la Procuraduría, ¿no? Pero quizás no es el caso de todos, ¿no? Y a veces puede eso crear resentimientos internos y también puede darse, se puede afectar la independencia del Ministerio Público y darse designaciones que no son las más competentes. Pero ¿qué opinión usted considera que se puede hacer en materia de carrera administrativa en el Ministerio Público, particularmente para los fiscales? Y dos, ¿cuáles van a ser sus objetivos principales de aquí a diciembre? En caso de ser aprobado por la Asamblea en este último año, ¿en qué se enfocaría y qué legado quisiera dejar? Presidente, por favor. Diputado, estamos pasados 4 minutos. Le voy a pedir al procurador que nos conteste de manera rápida para poder terminar con la participación del diputado Silva. Ok, sí, miren, en el tema de carrera, muy importante. Yo soy un convencido de que es necesaria la carrera de instrucción, la carrera de investigación. No obstante, a nuestra llegada nosotros hicimos un diagnóstico de cuáles eran los temas que nosotros, basados en el tiempo y las circunstancias que teníamos, podíamos afrontar de manera exitosa, es decir, que pudiéramos iniciar y culminar o adelantar lo suficiente. La carrera del órgano judicial, que sería la más parecida, se aprobó en el 2015 y todo su periodo de implementación fue extremadamente complejo y hoy día están, digamos, a un 20% de ejecución de esa carrera. Realmente esos tiempos no nos daban, dadas las condiciones que teníamos. Pero ¿qué hicimos? Nosotros somos totalmente convencidos de que muchos de los problemas de este país no son solo de leyes, sino de hombres y de actitudes. Nosotros, en nuestros 32 meses en el Ministerio Público, nos comprometimos con profesionalizar el Ministerio Público. Nosotros hemos nombrado en estos 32 meses a 10 fiscales superiores, que son la más alta jerarquía. Esos 10 fiscales superiores, podemos decir con toda tranquilidad que ninguno vino de afuera del Ministerio Público, todos tienen por lo menos 10 años en la institución ejerciendo el puesto anterior, es decir, de fiscal de circuito, con alguna solvencia y prestigio. Es decir, escogimos a los mejores para que subieran a fiscales superiores. Respecto del escalón siguiente, los fiscales de circuito, nosotros hemos nombrado 22 fiscales de circuito. Todos ellos, todos y cada uno de los que hemos nombrado, tienen por lo menos 10 años ocupando el puesto anterior, es decir, fiscales adjuntos, con solvencia y con trayectoria. Y obviamente se han ganado su derecho a ser fiscales de circuito. Y respecto al rango más bajo, los fiscales adjuntos, nosotros decidimos apostar por la meritocracia. Y aunque no tenemos una carrera, establecimos una metodología de selección donde abrimos un concurso abierto, no solo para funcionarios del Ministerio Público, llamamos a través de las redes sociales a todos los estudiantes de Derecho o abogados, a todos los abogados que tengan más de un índice académico superior a 2, porque queremos a los mejores, superior a 2. Cuando nos llegan todos esos currículos, hacemos un primer corte y escogemos un grupo de personas que van luego a un curso de inducción para ser fiscal. Este curso dura 4 semanas. Esas personas luego de este curso tienen que hacer un examen y los que mejores salen en el examen han sido los que hemos nombrado. Con este método de meritocracia totalmente participativo y sin que el dedo del procurador sea el que decida, hemos nombrado a los últimos 83 fiscales adjuntos en el Ministerio Público. Y podemos decir con tranquilidad que en este momento, de las posiciones que se nos dieron en el presupuesto para este año, para nombrar, tenemos 70 posiciones que ya hemos hecho la convocatoria y están en trámite para pasar por esto. Yo reitero, lo ideal fuera tener una ley de carrera robusta, pero ante la ausencia de esto, nosotros hemos hecho lo que pretendemos sea el ideal para el Ministerio Público, que todos los fiscales que entren pasen por un filtro, sean los mejores y que todos los que asciendan lo hagan por mérito y a través de su trayectoria. Bueno, mire, yo creo que nosotros hemos hecho cosas importantes para el Ministerio Público, pero si usted me pregunta cuál fuera el legado, que no depende solo de mí, pero que estamos comprometidos a demostrar con trabajo, es el que cuando se piense, luego de nuestro paso por el Ministerio Público, cuando se piense en nombrar un procurador, no se piense en improvisar uno, no se piense en nombrar a cualquiera, se piense primero en buscar a alguien de dentro de la institución
que la conozca, que la quiera y que pueda mejorarla. Yo creo que este puesto, que como usted bien dice, tiene en la Constitución hasta 10 años, se ha hecho muy inestable porque en muchos casos nombramos a personas que le cuesta mucho esa curva de aprendizaje de cómo dirigirla. Y esa curva de aprendizaje en un puesto tan demandante, de decisiones tan sensibles, hace que caigan en crisis y que tengan que de alguna manera abandonar el puesto, también reconociendo que en algunos casos se ha intentado politizar, pero mucho de eso ha dependido de la falta de pericia, de manejo y de conocimiento del puesto por quien lo ejerce. Entonces, vuelvo y le digo, nosotros hemos hecho mucho en el tema de profesionalización de los fiscales, como le hemos dicho, mucho en el tema de infraestructura, pero tal vez, si me pregunta, uno de los principales legados que quisiéramos dejar es el convencimiento del Ejecutivo, de la Asamblea y de la ciudadanía, de que no podemos cada 10 años o cada 3 años improvisar a un procurador. Tenemos que escoger a un procurador que tenga ya la experiencia de investigación, que conozca la institución y que la quiera. Gracias. Tiene la palabra el diputado Rupilio Abreu. Muy buenos días, señor presidente, comisionado, señor procurador, invitados especiales. La verdad es que más que cuestionar, yo creo que usted ha sido amplio en las respuestas que ha dado y los cuestionamientos que ha hecho nuestro colega. Y definitivamente lo que nosotros, esta curul del diputado Benicio Robinson y mi persona, es resaltar el trabajo que usted ha venido desarrollando, siendo procurador interino o encargado. Hemos visto un trabajo positivo, a pesar de que no se ha logrado el 100%, como quizás la sociedad demande. Sin embargo, se ha logrado importantes avances que usted ha expuesto acá y que para nosotros es importante considerarlo, toda vez que usted tiene una amplia experiencia en materia judicial, o la carrera que ha venido desarrollando por más de 26 años dentro de la institución, desde abajo hacia arriba, lo cual pues nos dice que tiene un mérito importante para ejercer este importante cargo que debe brindar un servicio para la nación, para el Estado, de manera correcta y eficiente. Y definitivamente para nosotros es importante resaltar esto, el trabajo que usted ha venido desarrollando y que definitivamente nosotros queremos solicitarle de que pueda ahora como procurador ya nombrado, oficialmente pueda tener pues esa convicción y poder transformar esta procuraduría y toda su estructura o institucionalidad a que pueda tener impacto más positivo en el desarrollo de su trabajo como procurador y toda la institución. Entonces, en ese sentido, pues nosotros, para ser breve, es ratificar, ¿verdad?, el trabajo que usted ha venido desarrollando y que pueda lograr en el periodo que se le va a nombrar, desarrollar más acciones a favor de la institución, a favor del Estado, y que podamos contar con una procuraduría independiente en sus decisiones, podamos contar con una procuraduría que culmine y que pueda desarrollar con diligencia las investigaciones o las denuncias que se le haga para que se pueda esclarecer algunos casos que son de alto perfil o los casos importantes para toda la sociedad. Así que nuestro voto, señor presidente, afirmativo para la ratificación de su nombramiento y en nombre de esta curul desearle éxito en su gestión. Muchas gracias. Gracias, diputado Rupilio. Tiene la palabra el diputado Roberto Abreu. Sí, gracias, presidente.
honorables colegas, señor Procurador General de la Nación, señores de la prensa, público presente, la verdad que coincidimos todos en un hecho fundamental, que esta ratificación no es una ratificación más o un sometimiento a esta comisión, este nombramiento, como cualquier otro. Este reviste características especiales. En efecto, se trata de la institución de las más importantes para establecer un equilibrio en la sociedad. Justamente el Ministerio Público, en este caso, regentada por el señor Procurador General de la Nación, y qué bueno que se ha debatido muchísimo, no solamente el tema académico y profesional y los requisitos, sino se ha cuestionado la propia conducta y personalidad del que hoy estamos aquí considerando recomendar su aprobación y aprobación. Y eso es muy importante porque el país necesita saber de quién estamos hablando. Y con las explicaciones que ha dado el señor Procurador General de la Nación, hoy encargado, yo no tengo ninguna duda que quienes han hecho el cuestionamiento profundo de todos, incluyendo procurar buscar delitos donde no haya delito, como dice la máxima, no hay pena ni crimen sin ley. Aquí se pretende de todas maneras buscar el mecanismo que no, esto es un delito, y en consecuencia, para acá bien, políticamente tiene que aclarar que es un delito. Pero se ha escrutado de verdad lo que es la capacidad de un funcionario. Nuestra función como comisión de credenciales, y lo he sostenido, y está claro en el artículo 50 de nuestro régimen orgánico, del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros examinamos las credenciales y opinamos. Y en efecto, ¿qué dicen las credenciales desde el punto de vista académico? Yo no he encontrado en mi experiencia legislativa, 3 ocasiones presidente de la comisión, de esta comisión de credenciales, 3 presidentes, un funcionario que reúna tantos requisitos de importancia como el que hoy estamos aquí analizando. Estamos justamente en esa etapa. Ministerio Público, que nació con la República. ¿Y por qué nació con la República? Y está en la Constitución de 1904. Por la importancia de ese equilibrio necesario de la función más importante, tal vez, de todas las instituciones, que justamente representar los intereses del Estado. Velar por la conducta de sus funcionarios. Y esa serie de cuestionamientos hoy me dan mucha más razón para pensar que estos 9 comisionados, sabemos 8, salvo motivaciones diferentes de lo que es un cuestionamiento de un funcionario, yo estoy convencido que el voto para recomendar su aprobación ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados tiene que ser unánime. No veo otra forma, porque aquí se ha evacuado todo tipo de preguntas, se ha conocido su posición personal, su trayectoria, su profesionalismo, a pesar de que, de acuerdo a la Constitución, artículos 221, 204, para ser procurador son los mismos requisitos que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y son muy elementales. Pero en este caso particular, se va más allá de situaciones normales con las credenciales del licenciado Javier Enrique Caraballo Salazar. Yo me siento, la verdad, que satisfecho, muy satisfecho. No necesito hacer ningún tipo de preguntas. Su hoja de vida personal, su conducta profesional, ratifican que estamos ante uno de los mejores servidores públicos que en más de 26 años
le ha dado su servicio, le ha dado sus años, sus conocimientos y su experiencia a esta institución que, como digo, tiene una trascendencia en la vida social fundamental. Por eso, de parte nuestra, el convencimiento mío, no solamente por las credenciales, porque conozco la trayectoria, que hoy, honorables colegas, ustedes se han sentido satisfechos, todos nos hemos sentido satisfechos de la forma como un funcionario público ha cumplido a cabalidad con sus funciones constitucionales y legales. Y por tanto yo les ruego a todos los honorables comisionados que votemos de manera unánime para que esta comisión de credenciales recomiende favorablemente su nombramiento al Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No habiendo otro orador, damos por cerrada el periodo de preguntas de los honorables diputados. Señor Procurador, si quiere se puede sentar. Quiero darle la bienvenida a la presidenta del Colegio de Abogados, la licenciada Maritza Cedeño, que se encuentra aquí con nosotros y parte de su equipo de trabajo. Licenciada Maritza, antes de hacer uso de la palabra, ¿usted quiere dar su opinión? ¿Usted quiere dar qué opina usted como presidenta? Una pregunta mía como diputado. ¿Qué opina usted de la ratificación del licenciado Caraballo como procurador ya en firme en lo que queda del periodo, que es casi un año? Bueno, gracias, presidente. El Colegio Nacional de Abogados pues se siente satisfecho por la designación que ha dado el presidente de la República, lo cual desde el día, podemos decir que el día siguiente que el procurador se encargó, la abogacía siempre pidió no tener un procurador encargado. Hemos sido muy críticos de no solo tener el procurador de manera interina, sino jueces que hoy en día siguen de manera interina y que tratamos de que se impulse la carrera judicial para que los concursos se lleven a cabo lo más antes posible y no tener una administración de justicia de esta manera. Así es que el colegio ve como bueno esta designación y ratificación el día de hoy por parte de ustedes. Gracias. Gracias, señora presidenta, presidente del Colegio de Abogados de Panamá. Yo sí quería hacer algunas consideraciones. Llegué a esta asamblea hace aproximadamente 15 años. El señor procurador ya era procurador, venía del periodo anterior, o sea, del periodo de Martín. Luego estuvo como procurador en el periodo del presidente Ricardo Martinelli. Antes de eso estuvo como fiscal de droga y ha sido evaluado como uno de los mejores fiscales de droga de la región. No reconocido por nosotros, pero sino reconocido por los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos estos países que luchan contra este flagelo que es la delincuencia organizada y la droga que está acabando con nuestra sociedad y no lo vamos a permitir. Luego, hace un par de semanas, Panamá fue sacada de las listas grises del Gafi. Bueno, el señor procurador fue parte fundamental para que se cumplieran muchos de los puntos que estaban ahí, que no se habían podido cumplir en años, y nos sacó de las listas del Gafi. Yo no recuerdo tener una amistad con el señor procurador, pero sí recuerdo tener una memoria de un procurador, de un fiscal especial, cuando le exilaron allá en las montañas de Colón, después de haber sido fiscal de droga, después ha sido, yo creo que uno de los mejores fiscales de droga que ha tenido Panamá en los últimos 20 años, procurador, lo mandaron a las montañas de Donoso y Cunayala, regresó como procurador encargado, que yo también coincido con usted, presidente del Colegio de Abogados y con el diputado Silva y con muchos de los que habían embosado aquí, que debió ser permanente inmediatamente. Yo creo que estamos frente a la persona mejor preparada, sin menospreciar ni desmeritar a profesionales y gente
que tenga mucha experiencia en el Ministerio Público. Estamos frente a la persona con más experiencia y mejor preparada y mejor relacionada en el Ministerio Público y que ha dado una vida y ha arriesgado una vida contra el crimen organizado, tráfico de drogas y el crimen en Panamá. Yo creo que el señor Javier Caraballo no solamente va a ser ratificado ahora, yo estoy seguro que cualquiera de los presidentes que gane la próxima elección tendrá que considerar a Javier Caraballo como futuro procurador porque lo ha hecho bien, porque es transparente, porque la parte política nunca lo ha visto o se ha visto empañada en la parte política, porque es una persona como lo que vemos hoy. Yo reitero, creo en el Ministerio Público, creo que el Ministerio Público le dio un giro cuando usted llegó. Semanas después comenzaron las detenciones contra el crimen organizado que no han parado, no solamente nacional, sino internacionalmente, porque aquí solamente vemos las noticias de redes sociales y no vemos los resultados de las investigaciones y de todo. Aquí con el tema de los diputados juveniles fue lastimoso que una institución como los diputados juveniles hubiese sido manchado de esta forma, pero no hemos visto la respuesta de quienes mancharon una sospecha que consideraron como cierta, pero el Ministerio Público ha dicho que ha traído resultados y que los resultados científicamente han salido a la luz. Y así como eso, un montón de cosas. Aquí se habla de CENIAF, aquí hay personas condenadas por el tema de CENIAF y hay personas que están absueltas por el tema de CENIAF. O sea, eso es el trabajo del Ministerio Público. Ojalá pudiese tener, que nosotros no lo hemos podido lograr, luchar por tener un presupuesto que pueda ir acorde o a la velocidad de la ejecución que va el crimen organizado. Porque aquí ponemos cada día más controles, pero al Ministerio Público no se le puede poner esos controles ni a los jueces. Es que el crimen organizado va en un Lamborghini y nosotros estamos en un carro con la llanta flat. El Ministerio Público necesita tener la solvencia moral de todos los panameños para poder ejecutar un presupuesto sin tener precontrol, para poder corretear el crimen organizado como debe ser eficientemente. Más de criticar o de cuestionar los resultados, lo que debemos estar trabajando es en liberarles recursos económicos, espacios y tecnológicos para poder que el Ministerio Público pueda corretear todo tipo de delitos de una manera eficiente, porque llegar a esclarecer los crímenes en manera de crimen organizado, cabe la redundancia, es sumamente costoso y estamos luchando con gente que tiene tecnología y tiene dinero para gastar en eso. Así que yo también creo que debió ser ratificado inmediatamente, pero las buenas noticias llegaron y yo creo que es hora que se le haga justicia y que le dé tranquilidad a usted de que pueda actuar como lo que siempre ha actuado, como un procurador. Usted nunca ha visto si es encargado o no es encargado. Aquí se ha investigado personas de este gobierno, se están investigando personas de este gobierno, del gobierno pasado, del gobierno anterior, diputados de este periodo, del periodo pasado, de este partido, de mi partido, de todos los partidos. Yo creo que eso es lo que necesita la justicia. Pero también esclarecer que cuando las personas no son responsables, bueno, no son responsables, para eso es el Ministerio Público y para eso es la justicia. Mi voto es a favor. Yo voy a apelar a que usted siga manteniendo esa independencia que ha tenido hoy, mañana cuando se acabe el gobierno, y que siga trabajando de la manera valiente y eficiente, arriesgando su vida, porque aquí la gente no sabe que los fiscales de droga, los fiscales del crimen organizado salen de su casa sin seguridad, comen en los mismos restaurantes que come todo el mundo, a veces se van de las audiencias sin nadie que los acompañe, y estos son los recursos que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de los recursos de seguridad, de los recursos de que pueda tener un fiscal de droga por 10 años, pero el día después de los 10 años no tiene una persona que lo acompañe en su vida. O
Sí, cuando una persona, un fiscal de droga, un fiscal superior, está condenando delincuentes, está correteando el crimen organizado, necesita que se le dé protección después durante y después de ejercer el cargo. De esos recursos es lo que se necesita tener el Ministerio Público para empoderar al secretario judicial, al delegado de la Fiscalía, que se pasan 24 horas por ahí correteando el crimen organizado. Porque aquí todo el mundo habla del crimen organizado, pero realmente nadie ve el funcionario que lo está haciendo. Y después de hacer detenciones, después de operativos de 48 horas, esos funcionarios se van en el Metrobús. Ese es el país que estamos viviendo hoy. Ese es el país que nosotros estamos pidiendo que se fortalezca la justicia, pero para poder fortalecer la justicia hay que protegerla. Pero hay que protegerla también de los ataques cibernéticos de páginas que pegan y que no tienen consecuencias sobre pretexto de la libertad de expresión. Cuando se meten con el ciudadano, y voy a terminar con un pensamiento del expresidente Uribe, que le hace una cadena internacional cuando él se refiere a sus adversarios políticos de una forma muy tranquila y profesional, y la periodista le dice, pero ¿por qué usted habla tan suave de su adversario? Y dice, duro con el argumento, suave con la persona. A veces equivocamos los ataques y comenzamos a dañar la persona, la reputación de la persona, y realmente estamos en contra de un pensamiento, de un argumento, no de la persona como tal. Y cuando comencemos a madurar sobre que podemos golpear el argumento con toda la fuerza, pero a la persona con respeto, entonces este país va a comenzar a cambiar. Yo dejo ese pensamiento de que más del cuestionamiento a los funcionarios del Ministerio Público, que a veces están mal pagados en comparación con el ejercicio privado, porque aquí hay casos que fiscales dejan el Ministerio Público y secretarios judiciales y delegados de la Fiscalía porque son mal pagados, porque no hay permanencia y se van a litigar donde ganan el doble o el triple. Y entonces se ven en contra de fiscales que acaban de llegar y que ellos han sido los maestros. Y en esa posición el Ministerio Público va en desventaja. Entonces tenemos que darle la seguridad a esas personas que han escogido como vida el Ministerio Público y el órgano judicial, pero en este caso el Ministerio Público, de que se puede trabajar en el Ministerio Público para toda una vida, que tienen estabilidad, que tienen un buen ingreso y que tienen seguridad y protección. Eso existe en los países grandes. Solamente Colombia nos da un ejemplo de la Fiscalía, del sótano de la Fiscalía donde estuvimos ahí, donde hay toda una maquinaria trabajando con la seguridad, una Fiscalía que tiene restaurante, cafetería, donde el servidor de la Fiscalía no tiene que salir a arriesgar su vida afuera. A eso aspiramos, señor Procurador. Aspiramos a mucho, porque cuando tengamos esto, entonces vamos a tener funcionarios que se atrevan a hacer más por el bien de la justicia. Dicho esto, señor secretario, vamos a la votación. Los que estén a favor de la ratificación del licenciado Javier Enrique Caraballo Salazar como Procurador General de la Nación, que levanten la mano. Señor secretario, ha sido unánime. Unánime. Señor Procurador, ha sido ratificado en la Comisión de Credenciales como Procurador General de la Nación unánimemente. De verdad que es un gran gusto contar con el apoyo de una bancada de diferentes partidos, y yo creo que es un acto que no siempre pasa. Siguiente punto en el orden del día. Lo que propongan los honorables comisionados. Antes de que termine, el presidente de la comisión propone que el lunes se declare sesión judicial para resolver los diferentes expedientes que se encuentran el lunes de la otra semana, y que los asesores por favor le pasen todos los casos a todos los diputados para que tengan el lunes. ¿No hay trabajo? ¿Carnaval? ¿Y ustedes no quieren venir a trabajar en carnaval? Bueno,
Lunes siguiente después de carnaval. Mucha gente aquí va para las tablas, como la licenciada Marisa. Damos por cerrada la sesión de hoy, siendo las 12:16. Muchas gracias. De esta forma finaliza la sesión ordinaria de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales. Gracias por acompañarnos.